Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. El presidente Abinader cumple 5 años. Cumplió 5 años ayer de gobierno. 4 su primera gestión, 1 año de su segundo mandato. El PRM ha salido a defender su gestión de gobierno. Tiene que hacerlo porque la oposición es como una mandaria que le está dando en la cabeza. Así que tiene que defenderlo. Y como dice usted, muchos de los poderosos de este país tienen que darle gracias al pueblo dominicano que no protesta. Que es pacífico. Que es pacífico. Y Magín Díaz sigue dialogando con ellos, ¿verdad? Para convencerlos. Vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó condenas que incluyen penas de prisión, multas económicas, decomiso de bienes y disolución de empresas contra los hallados culpables en el proceso penal, encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien fue condenado a 7 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La Superintendencia de Seguros dio marcha atrás. Mediante la resolución 10-2025, el regulador suspendió temporalmente las resoluciones 05-2025 y 07-2025, que elevaban las primas y coberturas del seguro obligatorio de vehículos y anunció una consulta pública ampliada por 6 meses. Mientras tanto, vuelve a regir el esquema de la resolución 010-2002. La decisión llega apenas semanas después de que la entidad comunicara aumentos significativos en primas mínimas y límites de responsabilidad civil para automóviles, motocicletas y transporte público, con fechas de aplicación desde el 1 de julio para nuevas pólizas y desde el 1 de septiembre para renovaciones. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, advirtió que en el mercado nacional persiste una amplia y preocupante práctica, la venta de alimentos sin cumplir con el etiquetado básico en español y sin contar con el registro sanitario que exige la legislación. Esta realidad que afecta directamente al derecho del consumidor a recibir información clara y en su idioma debe ser corregida antes de avanzar hacia la implementación de un etiquetado frontal con advertencia nutricional, planteó el gremio de los industriales. El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la clase media en el país se ha fortalecido, pasando, según el cálculo monetario, de 37.69% en el año 2019 a 48.61% en el 2025. Este dato que voy a decir es quizás el más importante porque es el que refleja a todos, que es la tasa de pobreza general de 25.79% en el 2019 a 18.98% en el 2025. ¿Y qué les quiero decir? Algo, no son 5 años, estos fueron 3 años, porque los 2 años de pandemia fueron perdidos. Al contrario, en esos 2 años se aumentó la pobreza, expuso el mandatario. El Banco de Reservas, Banreservas, ha captado más de $1.000 millones de las remesas recibidas en República Dominicana en los primeros 7 meses de este año 2025, monto que representa el 62.97% de las divisas manejadas por el concepto por las entidades de intermediación financiera. A través de una nota de prensa, la entidad explica que esas remesas que ingresaron al país vía Banreservas equivalen a 14.55% de todo el mercado local, lo que evidencia su indiscutible liderazgo dentro del sistema financiero nacional y su impacto en la dinamización de la economía dominicana. Las exportaciones de zonas francas superaron los $8.600 millones en el año 2024, equivalentes al 67% del total nacional. Solo en la primera mitad del año 2025 ya se han registrado más de $4.280 millones. Estas informaciones fueron ofrecidas por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, durante la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas.
El expresidente de la República, Leonel Fernández, dictó una conferencia titulada Educación Superior e Inteligencia Artificial, durante la cual analizó los desafíos y oportunidades que la revolución tecnológica plantea para la academia y la sociedad. En el marco de la celebración del 40 aniversario de la fundación del Recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, expuso los ejes centrales de la educación superior: competencias educativas del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, innovación, resiliencia, ciudadanía digital y manejo de información. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, el presidente Luis Abinader ha agotado su 5º año de gestión como presidente del país. Ha salido durante esta semana a defender su obra de gobierno, ha hecho un balance durante la semana de los logros que él ha alcanzado en diferentes áreas. Cita, si no grandes obras, el presidente cita acciones tendentes a lo que él dice que quiere dejarle al país, que es un proceso de cambio de la calidad de vida de la gente. Y cita, por ejemplo, cómo el tiempo de vida del dominicano se ha incrementado, cómo ha reducido los niveles de violencia y los homicidios. Dice que también ha incrementado la cantidad de hospitales construidos, hospitales reparados, la cantidad de viviendas que ha construido. Precisamente el pasado jueves inauguró la circunvalación de Baní, y bueno, ha hecho un recorrido por diferentes áreas del gobierno, citando avances que no les reconoce la oposición, pero bueno, cada quien hace sus planteamientos, cada quien presenta sus posiciones, lo que son sus logros desde el punto de vista del gobierno, y la oposición hace su papel, doctor. La oposición dice todo lo contrario. Claro. Pero hay que entender, este es un gobierno que asumió en una posición crítica, incómoda, de dificultad, tuvo que hacer los ajustes sobre la marcha, y yo creo que está trabajando en diferentes áreas y que los próximos 3 años serán determinantes para el presidente Abinader, por lo menos para ir afinando programas y para ir concluyendo grandes obras que puedan perfilar lo que será su legado como presidente de 8 años. Tú sabes que el problema que tenemos aquí, que la clase política es tacaña muchas veces para reconocer logros de cualquiera. Yo no estoy diciendo ahora, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Sí. Que entonces se medra, se busca progresar políticamente en virtud del fracaso del otro. Y así no vamos a llegar muy lejos nunca. Claro. Porque tiene que haber lo que se llama una continuidad del Estado. Que yo siempre he propugnado, porque la gente que llega al poder, sencillamente lo que hace es continuar una obra que se empezó. Pero aquí eso es como que se ha abandonado un poco y ahora ya como que poco a poco se está haciendo caso a las cosas que están iniciadas. Sí. Y que están en, ¿verdad? Sí, porque si algo usted tiene que reconocerle a este presidente, sí, es que ha continuado muchas, o la gran mayoría de las obras que le dejó el pasado gobierno. No se puede ser tacaño en eso. Sí, sí, claro. Pero también, aunque se diga radicalmente, porque los grupos tienen que defender su partido. Claro. Pero hay muchos déficits en muchas áreas que no es que no hayan sido tocadas, sino que el problema es complicado aquí. Sí, sí. Es complicado, por ejemplo, en el plano salud, es complicado. Sí. Porque, mire, una de las cosas que yo veo, yo pensaba que no había nada que relacionado con la atención primaria, pero según yo estaba mirando unos informes, vi como que hay muchos centros de atención primaria que se han ido poco a poco. En ese balance que pasa el presidente, él dice que, por ejemplo, en términos de salud, que la esperanza de vida subió de 73.5 a 75 años. La mortalidad infantil dice que la redujo de 20.9 a 15.9. Dice que construyó, remozó y equipó 90 hospitales, 625 centros de primer nivel y 222 centros con equipos médicos avanzados. Eso es el área de la salud, con el balance que ha estado pasando el presidente, lógicamente. Lo que pasa es que yo siempre he planteado que hay 4 o 5 elementos básicos en toda sociedad. Sí.
Pero para mí el primero es la salud. Sí, y Usted la educación también. No, pero, Salud y educación. Pero usted después que se muera no puede educarse. Tiene que estar vivo claro. primero. No, salud y educación, lógicamente. Exacto, Los entonces ahí mismo la educación. deben ir de la mano. Claro. Exacto, Sí. y entonces entre ellos dos la economía. Sí. Entonces, claro está, nuestro país es un país de mucho potencial. Y lo hemos demostrado a través de los años. Mientras los países que nos rodean están en crisis. Nosotros nos hemos desarrollado. Nosotros hemos caminado. Hemos crecido bastante. Exacto, eso es una realidad. De que las cosas están caras, sí, están caras. Y hay una inflación que se mantiene aquí. Uno lo sabe porque usted va a un supermercado y la semana pasada usted compró un asunto en 100 pesos y ya está en 120. Y después está en 130. Ya ve acá, pero que esto está, entonces, y el ingreso como que no sube con tanta premura como el gasto. ¿Usted me entiende? Es así, pero el entorno económico internacional está complicado. La economía de Estados Unidos va a crecer apenas, creo que 1.79, menos de 2 puntos porcentuales. Cuando la economía de Estados Unidos está en crisis, se resiente la dominicana, porque nosotros tenemos mucha dependencia de la economía norteamericana. En América Latina va a crecer 1.7 la economía. Nosotros vamos a crecer casi 4 puntos porcentuales. 3.90 creo, 3.9. El año pasado crecimos casi 5%, los otros años anteriores 5%, mientras las otras economías crecían 2, 1. La única economía que siempre ha estado por encima de la dominicana es la panameña. Sí. La panameña, pero hay que reconocer eso. Nosotros como país hemos tenido avances importantes, crecimiento económico, lo observamos cuando usted recorre el país. Ahora, que hay muchas cosas por hacer en términos de la calidad de vida de la gente, eso es verdad. Hay una gran deuda con respecto a cómo lograr que ese crecimiento se traduzca en bienestar para la gente. Mire, usted sabe que yo siempre he sido, diríamos, contestatario en el aspecto de lo macro y lo microeconómico. Y la cuestión del crecimiento se centra en el crecimiento macroeconómico. Usted comprende, las grandes inversiones, que realmente el rédito de esas grandes inversiones va a esos grandes sectores. Entonces, uno que pertenece al común, ¿verdad? Uno dice, bueno, lo mío es lo microeconómico, el colmadón, ¿verdad? La libra de arroz, el peso, ¿usted me entiende? Entonces, ese es lo que uno piensa, el término que se usa es el derrame, ¿verdad? En la sociedad. Ahora, doctor, cuando aquí logremos ofrecerle a la gente servicios de calidad, la gente apreciará mejor su salario, porque no tendrá que invertir en un colegio privado, no tendrá que ir a una clínica, no tendrá que pagar el agua potable. Es decir, si los servicios son de calidad, a la gente el dinero les rinde y tiene mejor calidad de vida. Por eso está ligado a un concepto que yo aprendí en mis tiempos de estudiante en la universidad, era el salario. Dos conceptos de salario: salario nominal y salario real. Claro. Y el salario nominal es la cantidad de pesos que usted gana. Pero el salario real es lo que usted adquiere con ese dinero. Entonces, si hay una inflación permanente, si a usted le aumentan el 10% del salario y los comerciantes y los empresarios le aumentan el 10% de los productos. Y si encima de eso los servicios no son buenos, tiene que buscar un alterno, no estamos en nada. Pero si, por ejemplo, el Estado cumple con sus funciones, como dice la Constitución, salud de calidad, educación de calidad, seguridad de calidad, inversión en los planos económicos, entonces la gente no necesita tantos recursos financieros. Es así. Esa es una deuda pendiente y en eso tendrá que seguir trabajando el gobierno. Vamos a la pausa. El Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, parece que ha decidido salir a defender la gestión de gobierno de su presidente, Luis Abinader. Digo que parece que ha decidido porque yo no he sentido a ese partido defendiendo la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Y la oposición crítica. Leonel Fernández llegó a decir que el gobierno del PRM ha sido un fracaso, que lo ha deteriorado todo. Y Danilo Medina anda por otro lado diciendo que aquí no se ha hecho nada, que nada sirve, nadie se ha hecho en favor de la población dominicana. Sin embargo, ese partido se había mantenido callado. Ha decidido organizar una especie de rendición de cuentas, ha convocado a su dirección nacional, ha convocado 3.000 dirigentes, incluyendo la dirección central, la dirección política, la dirección ejecutiva nacional, que tiene un organismo diferente a los demás partidos, a los presidentes provinciales, a los senadores, diputados, alcaldes, regidores. Ha convocado a más de 3.000 personas al Domingo Sabio aquí, el polideportivo. El polideportivo del Domingo Sabio. Es decir, se va a dar un baño de pueblo, lo va a hacer ahí en una obra que es emblemática, porque
Si algo ha quedado bien al Estado Dominicano, digo el Estado porque ahí trabajaron dos gobiernos, o al gobierno, que es el que administra el Estado, es esa obra, porque eso le ha dado calidad de vida a la gente que vive en la Ciénaga, los Guandules, y los barrios que están ahí en esa zona van a hacer el acto con motivo del 5º aniversario del presidente. Ahí el presidente se la va a lucir haciendo una rendición de cuentas. No le toca porque los presidentes no rinden cuentas los 16 de agosto, es los 27 de febrero, pero va a hacer una especie de rendición de cuentas, solo van a transmitir al país, estará la dirigencia de ese partido y parte de los dirigentes medios y bajos, y lógicamente el partido con esto le da un espaldarazo a su presidente en un momento en que la oposición está atacando y trata de posicionarse con esos ataques al gobierno del presidente Abinader. Sí, indudablemente el partido de gobierno, que se llama PRM, sí, ese partido carga un pesado lastre. ¿Por qué razón? Pero ese partido es joven. Precisamente, Ah, precisamente. Su padre era un partido que fue emblemático en este país. Sí. O sea, que fue un partido formado en 1939 por una figura egregia de la política dominicana, como fue el profesor Juan Bosch, formado en Cuba, en el exilio. Sí. Y fue un partido que tenía la antorcha de la lucha por la libertad y la democracia. Ya eso es el pasado. Eso es el pasado, pero no podemos abandonar el pasado, No, porque entonces podríamos caer en un hoyo profundo en el presente. No, hay que conocer el pasado para entender el presente. ¿Usted entendió? ¿No? Sí, ¿Entendió? sí, Claro. bien, No vivir en el pasado, pero ver los errores del pasado Sí. para evitarlos en el presente. Sí, Eso es lo que dice la filosofía. Sí. Pero el problema es que el PRD fue un partido que concitó mucha simpatía en este país, en las luchas difíciles. Aquí hay mucha gente hoy joven que cree como que todo ha sido color de rosa, y eso no ha sido así. El que no vivió los 12 años de Balaguer, yo que estaba en la Universidad Autónoma, oye bien, en los años 69, 70, que me tiré todos esos shows. Sí, pero eso fue el PRD. No, yo digo, yo me refiero a que el calentón que había aquí no era una cosa sencilla. No. Y el PRD dio la cara en ese orden. No era un partido. Decían que el PRD era más efectivo en la oposición que en el gobierno. Hasta eso llegó a decirse aquí. Sí, es verdad. Eso era un cliché, usted lo sabe. Sí. Entonces, Pero usted le dice eso a los PRMistas, son los que están gobernando, dicen, no, nosotros somos No, el PRD. no. Aunque vengan de ahí. dicen Ya, ellos, claro. dicen ellos. Sí, y tiene lógica porque los PLDistas vienen del PRD, Claro, salieron de ahí. sin embargo, Eh. se alimenta. Sí. Ellos todos son productos, tienen el mismo ADN, Sí. pero el mismo ADN político. Eso es una forma de yo decir las cosas. Pero eso no significa, lo que a mí me llama la atención es que un partido que es tan de recién formación pudiera alcanzar el poder de una forma tan rápida. Llegó rápido, sí. Y eso tiene que ver, eso tiene una lectura un poco más profunda, y es la crisis política de liderazgo que se ha vivido en este país. Después que desaparecieron los líderes aquí emblemáticos, que eran Balaguer, Bosch, Peña Gómez, oiga. No, y el PLD que gobernaba se dividió, doctor. ¿Pero qué le estoy Se diciendo? dividió, Entonces, además, el hartazgo de la Sí, gente. por ahí que está 16 años corridos con un Claro, solo ahí que está el entente partido en el político, el poder. entente está ahí. Sí, Yo lo mencioné, Balaguer, Sí. 22, 30 años en el poder. Sí. Bosch, que fue lo del PRD y después el PLD. Entonces Peña, que el barco que se hundía, ¿verdad? Lo levantó. Eso es así, sí. olvídese. Simpatice uno o no con él, Sí, no importa. sí. Entonces el asunto es que cuando desaparecen esos tres emblemáticos líderes de este país, porque fueron líderes, Sí. que gústele o no, le guste. a Pero es quien así, doctor. ¿Qué fue lo que lo heredó? Gente light, gente, usted me está entendiendo, gente light de todos los partidos. Sí, no es que, doctor, pero hay una cosa. Sí, sí. Va a tener problemas usted con mucha gente que no está viendo. Es posible que no tenga el liderazgo de Juan Bosch, de Balaguer, de Peña, Exactamente. pero hay muchos grandes intelectuales que han perdido Sí, esos pero partidos. no, es que yo no estoy diciendo que no tengan valor, no, yo digo light, porque ya es lo que En usted términos dijo de ahora, liderazgo. es otra cosa. Sí. Usted lo dijo ahora, es otra cosa. Ya hay una especie como de evolución, pero esa Y evolución... en términos del tipo de luchas. Exacto, pero ¿qué pasa? Que hay muchas asignaturas pendientes en este país. Sí, ¿Entiende? pero el presidente necesita mucho de la defensa del PRM, porque tiene obras que exhibir. No tiene tantas como el PLD, que gobernó 16 No, no, años, claro, imagínate pero tú. tiene obras que exhibir y tendrá más obras cuando cumpla los 8 años de gobierno. pero- Ahora, sí. tiene que ser cuidadoso, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Sí, pero tiene hay- que ir
ajustando su accionar para que la gente que le va a acompañar o que le está acompañando se concentre en gobernar. Sí. Porque si cuando termine el gobierno se quedan la mayoría de las obras principales sin terminar, quien va a quedar mal es Luis Abinader, no los que tengan su proyecto presidencial. Usted acaba de decir algo muy importante ahí, que no quiero que se me pase, y es que cuando termine este señor su mandato, debe exhibir obras que puedan ser comparables. Claro. ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchos, por eso digo yo que los aguizotes, el término que usa el pueblo, los lambones, los tumbapolvos, siempre están hablando cosas que a veces no hacen bien a la gente que ellos defienden. Y dicen que todo está bien. No solamente, que hemos hecho más obras que fulano, pero señores, el problema, el pueblo dominicano agradece que se hagan muchas obras, pero tú no puedes estar subestimando al otro. Claro, y no siempre las obras más importantes son esas grandes estructuras. No. Mejorar la calidad de vida de la gente es una gran obra. Claro. Y vamos a analizar más adelante lo que va a representar el turismo en Pedernales para la gente de ahí. Y no estoy hablando de grandes obras, sino la dinámica económica, las oportunidades que va a tener la gente, que es lo importante a veces. Son cosas que no se evalúan, no se le da esa gran dimensión que se le da a los túneles, a los elevados, por eso tiene una importancia importante, que parece ser a lo que el presidente Abinader apuesta en gran medida. Vamos a hacer la pausa. Uno de los aciertos de cualquier gobernante que quiera hacer un buen papel en temas tan delicados, por ejemplo, como las finanzas, ¿verdad? La economía, es designar a las personas capacitadas que no tengan compromisos partidarios, sino compromisos nacionales. Lo que le llamamos los tecnócratas, ¿verdad? Los que saben de eso. Fíjense por qué se lo digo, porque por ejemplo en el caso del actual ministro de Hacienda, que todo el mundo sabe que es un tecnócrata. Ha trabajado en varios gobiernos. Conoce eso. A mí me satisface, ¿sabe? Que él sabe dónde está el dinero de la reforma. Oiga bien. Porque y lo decía antes de ser funcionario. Sí, él sabe. Porque el dinero de la reforma no está en el bolsillo del que vende plátano en la calle. Ni de la clase media. No está en el empleado medio, tipo que hace la cativía. No está ahí el dinero. El dinero está en esos grandes emporios que reciben grandes exenciones. Yo no estoy en contra de que se ayude a nadie, porque este es un sistema capitalista de libre empresa. Pero lo que quiero decirle es que entonces ese tipo de personas se resiste a que se le aplique ese tipo de medida para exprimir un poco, porque en la medida que se le rebaja todos esos privilegios, a veces hasta, porque aquí hay empresas que hasta la placa se le acelera. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Claro, ¿sabe por qué? Que sí. Y creo que Magín Díaz, como ministro de Hacienda y Economía, porque ahora cambió el nombre, porque recuerde que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se fusionó con Hacienda. Correcto. El ministro de Hacienda y Economía lo está haciendo con mucho cuidado porque él sabe que hay muchos intereses creados en torno a los gobiernos de turno. Los presidentes no llegan solos. Los presidentes llegan con el concurso de los grandes empresarios y ese compromiso que se hace en las campañas, eso cuesta. A veces no pueden tomar las medidas que necesitan los estados por esos compromisos y eso termina afectando al país. Pero, como usted bien decía, Magín Díaz se ha sentado con, por ejemplo, con los empresarios y comerciantes, que es una asociación. Se sentó con empresarios poderosos con un grupo de ellos, no como asociación, pero con un grupo, entre los que estuvieron Manuel Estrella, Corripio, Bonetti, la gente del dinero aquí. ¿Quién más? Félix García, para citar algunos, se me quedan otros. La gente del dinero. Claro, el que tiene... creo que está la presidenta de la Cámara, la Cámara Americana de Comercio, empresarios particulares que mueven el dinero. Y esta semana lo hizo con el Consejo Nacional de Empresas Privadas, con la cúpula. Él está conversando con cada sector y está tratando de convencerlos de la necesidad de hacer ajustes que le permitan al Estado recaudar los fondos que necesitan para poder responderle al país con las necesidades que tiene. Y usted me decía antes de comenzar el programa, lo primero que tienen que estar claro de que esa estabilidad cuesta. Usted me lo dijo con otra palabra. Usted decía, los empresarios tienen que estar conscientes, tienen que agradecer que este pueblo perdió la capacidad de protesta. Yo le dije a usted eso. Pero usted me dijo, ¿sabe por qué? Y yo razonando lo digo, pero él tiene razón.
Sí. Porque en un país que no hay estabilidad no hay crecimiento, ningún empresario Pero tiene que no. crecimiento. Pero Entonces, fíjese. por eso lo tomo como colofón para Claro. decir lo siguiente, doctor, escúcheme. Hablen lo que tengan que hablar, cedan lo que haya que ceder, porque realmente el país necesita recaudar los fondos para responder a las necesidades de la gente, porque los empresarios son los que más tienen que perder aquí. Son los que más tienen que perder y en función de eso tienen que entender la realidad del país. Yo sí contribuiría, para usar un término técnico, de lo que está tratando de hacer el señor Magendi, ya es reducir el gasto tributario. Es decir, eso significaría... Hablando claro, hay que recortar muchas exenciones. Aquí hay empresas que no necesitan exenciones y se las están entregando. ¿Usted me entiende? Que el gasto tributario, siempre la gente piensa que son muchos empleos por ahí. Eso quizás no sea lo mayor. Hay muchos empleos, quizás hay de más. Pero aquí hay una cantidad de exenciones que estamos dando a sectores poderosos que no la necesitan. Sin dejar de reconocer que hay exenciones que son importantes para el desarrollo, que usted no la puede tocar. No, pero que hay una cosa. Pero hay una cantidad que, por Dios, ya eso cumplió su cometido. Yo tengo eso claro. Lo que pasa es que, porque hay que incentivar ciertos sectores. Lo que yo digo es que hay personas que tienen toda la vida, empresas, cuando digo personas, empresas y tanto, ¿verdad?, persona moral como física. Exacto. Recibiendo esos beneficios. Pero ¿hasta cuándo? Sí. Entonces, otra cosa, yo siempre he repetido eso. Y Magín sabe dónde hay que buscarlo, como usted dice. Pues claro que sí. Él lo decía en la oposición. Él hablaba de bajar exenciones. Él hablaba de, ¿cómo se llama? Formalización. Porque aquí hay mucha gente que está en la informalidad. Hay que incentivarla. Cierto. Para que se formalicen. Pero le voy a decir una cosa. Reducir el gasto. ¿Usted cree que, por ejemplo, esos técnicos están pensando en el tipo que anda buscando los 500 pesos para comprar el pollo y el arroz? No. Y eso ahí no hay doctor, dinero. Y eficientizar. Pero claro. Porque aquí el 46% o casi el 50% de los impuestos no se cobran. Él mismo hablaba de eficientizar. Sí, pero que yo digo eso, que ahí también está la cogioca. Los impuestos fuertes se generan ahí. Porque el tipo que está vendiendo, por ejemplo, cativí en la calle, ese tipo no genera nada. Sí, lo está haciendo bien, Magín. Claro, ojalá que lo está haciendo bien, está conversando con los empresarios. Lo digo que lo está haciendo bien porque el pasado ministro no conversó lo suficiente con los empresarios. Bueno. Los empresarios dijeron que Jochi Vicente no consensuó con ellos la reforma. Tengo entendido. ¿Oyó? Sí. Porque usted también tiene que convencerlo, porque nadie quiere ceder los beneficios que tiene. Tengo entendido. Pero por lo menos debió convencerlo. Tengo entendido que a ese señor le sería difícil hablar hasta con sus colegas. Sí, porque tampoco se podía sentar en la mesa con el gobernador del Banco Central. No. Y es fundamental que el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central se reúnan y tracen la política. Es un equipo. Es un equipo. Claro. Igual como tiene que hacerlo el de Impuestos Internos, que es un subalterno del ministro de Hacienda. Y entonces el señor parece que era incómodo. No lo hacía. Y eso que le voy a decir. No consensuó la reforma y después el presidente se vio la necesidad de sacarla. Y usted dijo algo importante ahí, que esas personas de poder tienen que entender que la democracia tiene un costo. Y el costo se llama impuestos. Sí. Y si hemos tenido ese crecimiento y esa estabilidad, ese crecimiento, es gracias a esa estabilidad que tenemos. Eso es así. A las oportunidades de negocio y de inversión que da la República No hay que hacer un máster de economía para entender eso. No, vamos a hacer la pausa. Si el presidente Abinader va a dejar algún legado, doctor, va a ser Pedernales. Lo digo porque el presidente Abinader está haciendo en Pedernales lo que hay que hacer para impulsar el desarrollo de esa provincia y de la región Enriquillo. Que está construyendo las carreteras, los acueductos ya terminaron, la energía eléctrica en la zona de Cabo Rojo, el aeropuerto está avanzando en su construcción. Hay 3 hoteles, 2 de ellos se van a inaugurar ahora a finales de septiembre o en octubre. El puerto de Cabo Rojo está recibiendo turistas. Ahora, esa zona de Pedernales y Cabo Rojo, el presidente debe terminar todo lo que sea obras por lo menos un año antes para que la gente perciba el cambio, la transformación real y haya esa derrama económica, esa dinámica económica en Pedernales, en Barahona, en Independencia, en Bauruco, y que eso pueda contagiar a los demás pueblos como Elías Piña, como San Juan, como Azua, lo digo, contagiar desde el punto de vista de que ese desarrollo turístico de Pedernales pueda servirle de mercado para los productos que se producen en esas zonas
de la región sur del país. Yo digo que ese puede ser el gran legado por el impacto que va a tener eso en la calidad de vida de la gente, las oportunidades de desarrollo para la gente, muchos de ellos que han migrado hacia el este buscando oportunidades. Cierto. Yo creo que ese será el gran legado y yo como presidente tratará todo lo posible porque eso se materializara sin que quede absolutamente nada sin concluir. Mire, yo como nacido, crecido, Sí. y ya adulto en Barahona, Sí. yo vine aquí con el olor y el color de los plátanos, Sí, ya cuando ya era adulto. eso me dijeron a mí. Y yo conocí todo eso por ahí. Yo siempre creí que el verdadero polo turístico, el cuarto, ¿verdad? Como se llamaba, Sí. cuarto polo, era Barahona, y así decía la ley de incentivo turístico. Sí. Pero a Barahona le dieron bola negra, todos los gobiernos que pasaron por ahí. Creo que hubo uno que se acordó un poco y fue Jorge Blanco, Sí. que construyó el aeropuerto María Montés, Sí. pero un aeropuerto internacional Pero- sin infraestructura. Pero Barahona va a tener un puerto de cruceros que ya lo están terminando. Sí. Una gran escuela de formación Sí. turística y hotelera que Pero- estará en pero nosotros el los Hotel Montana, Sí, que es de Infotel. pero a nosotros los ¿Eh? barahoneros eso no Ajá. nos convence, Ah, eso ok. lo digo. Nosotros somos Sí, celosos con eso, pero ya la- está bien, o sea, Sí. nosotros apoyamos, porque de todos modos por ósmosis Sí. nos va a tocar, pero nosotros tenemos todas las condiciones para que Sí. también se invierta ahí. Pero Pedernales parece que facilitaba más el desarrollo. Lo que lo llevó ahí fue la cuestión de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, Eso fue. eso. Y ahora con el descubrimiento de tierras raras en esa zona, Ah, entonces sí, el eso fue sur, después que el se sur descubrió. tendrá otro capítulo en la Exacto. historia. Pero- Entonces el turismo puede ser la gran apuesta del presidente Abinader. Tiene en el turismo un área de gran desarrollo. El Sí, país eso es correcto. va a finalizar este año con más de 12 millones de turistas o visitantes, porque el crucerismo se ha desarrollado bastante. Este año, el año 2024 recibimos 2.6 millones de cruceristas. Las proyecciones son de que recibamos este año 3 millones de cruceristas, más 9 millones de turistas vía aérea, serían algunos 12 millones de turistas. Eso es importante Sí, para algo que no para quiero el que se me país. pase. Ajá. Porque yo estoy de acuerdo con esas inversiones, sin embargo, a Sí. pesar de mi celo Ajá. como regionalista, Sí. porque ya el sur dejó de ser la cenicienta de los presupuestos. Ujú. Sí, es así. Sí, nadie le hacía caso. Los presidentes están mirando hacia el sur. Claro. Eso es muy importante. Claro. Pero el turismo, reitero, pudiera ser el gran legado, sobre todo Pedernales, del presidente Abinader, impulsando también la industria de cruceros y la gran cantidad de aeropuertos y puertos que tenemos para que sigan llegando turistas a República Dominicana y tengamos, además de ese desarrollo de Pedernales, sigamos contando con ese desarrollo del turismo a nivel de toda la República Dominicana. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en torno a las expectativas de cambio, una reforma fiscal, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, los detalles en torno a la sentencia de los hermanos del expresidente Danilo Medina y 19 funcionarios de su pasado gobierno. Hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y el mismo canal. Buena suerte, buenos días.